Ok, amén. Pues Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes y Dios bendiga a todos los hermanos que nos verán a través de las redes sociales en el día de hoy. Para mí es un privilegio poder nuevamente estar aquí en la casa del Señor para tributar este culto a nuestro Dios, sabiendo que Dios está presente con nosotros y que hemos venido a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. ¿Cuántos saben que la palabra es un alimento? De la misma forma que la carne, los vegetales, el arroz, las habichuelas alimenta este cuerpo, la palabra del Señor alimenta nuestra alma. Y cuando nosotros nos nutrimos de esa palabra, nuestra alma está sólida. Yo siempre he dicho, y esto lo digo a modo de introducción, que un cristiano no persevera cantando coritos. Un cristiano puede conocer el himnario de principio a fin, pero si no conoce la palabra, cualquier viento se lo lleva. Un cristiano debe de orar, debe de ayunar y debe de conocer la Biblia. Pero sobre todo, conocer la palabra de Dios. Porque es la que te da base, te da raíces, te da fundamento. Y aun cuando llegue el momento difícil, si tú estás agarrado en esa palabra, tú te confortas en ella, te consuelas con ella y sigues hacia adelante, mirando solamente a Jesús. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí de pie hoy? Porque lo he mirado por 65 años de mi vida. Mucha gente me ha hecho sufrir, sí. Muchos me han hecho daño, sí. Pero yo he mirado a Jesús porque ese nunca me ha hecho sufrir. Ese nunca me ha hecho daño. Ese siempre ha estado presente en los momentos difíciles. Por eso es que el salmista dijo en este Salmo 27, que se dio lectura en la lectura devocional hoy, cuando él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque él sabía que Dios es más importante aún que el padre y que la madre. Sí, es así. Son seres humanos que Dios utiliza como canales, pero la presencia de Dios va por encima de todo eso. Así que en el día de hoy vamos a continuar en la cuarta parte de este mensaje. Es hora de convocar. Espero concluirlo en este día y espero que cada uno pues se haya edificado en la palabra del Señor. Estamos en el libro de Joel capítulo 2, pero hoy voy a leer el versículo 21 en adelante. No voy a dar lectura al que he dado todos estos domingos, sino voy a leer del 21 en adelante algunos de ellos. Joel capítulo 2 versículo 21 en adelante dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dios añada bendición a nuestras vidas por esta maravillosa palabra. Los que han asistido desde el primer día que comenzamos con este tema saben que le presenté que teníamos 3 subtítulos dentro del título principal o del tema principal, que es la hora de convocar. Y el primer subtítulo era un llamado urgente, en el cual explicamos a todo el que Dios convocó para que viniera a su presencia. La segunda parte o el segundo subtítulo fue la respuesta divina de lo que hablamos la semana pasada, lo que hace Dios cuando el pueblo se somete y obedece a sus demandas. Pero hoy quiero concentrarme en la parte final, que lo voy a llamar la consolación y promesa. Fíjese, la gente tiene un dicho por ahí. Es del mundo, un dicho del mundo, y la gente dice que Dios aprieta, pero no ahoga. Dice la gente, ¿verdad que sí? Eso es por decir algo. Y lo que quieren decir es que Dios te prueba, pero no tanto al grado que tú no resistas a lo que Él te somete. Eso es lo que la gente quiere decir con eso. Nosotros los cristianos conocemos que el Dios nuestro es un Dios que responde. Gloria a Jesús. Es un Dios de misericordia. Amén. Es un Dios consciente. Es un Dios que entiende que tú y yo somos polvo de la tierra. Porque si alguien te conoce a ti y me conoce a mí, es tu creador. Amén. Él sabe de cuáles de los elementos de la tierra utilizó dentro de ese polvo, al grado que hoy en día tú estudias tu cuerpo, los que estudian biología, y aquí hay hierro, aquí hay cobre,
aquí hay sal, aquí hay fósforo, aquí hay magnesio. Y cuando usted viene a ver, en este cuerpo humano que fue hecho del polvo, existe todos aquellos minerales que la tierra tiene. ¿Sabe para qué? Para que todos los días tú y yo nos acordemos que no somos tan grandes nada, que simplemente somos polvo, que del polvo salimos y que al polvo volveremos. Entonces los que pasamos de cierta edad tienen que darnos unos suplementos porque el fósforo falla, porque el magnesio falla, porque el calcio falla, y ya los huesos comienzan a quebrantarse por la vejez, y entonces tienen que darnos unos suplementos para tratar de vamos a decir, equilibrar ese nivel de las cosas que Dios puso en nosotros y que con el tiempo se van gastando y que se van dañando. ¿Sabes por qué? Porque Eclesiastés lo dijo claramente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y comienza el proverbista, o sea, Eclesiastés, que fue Salomón, a describir ese cuerpo nuestro, presentándolo precisamente como una figura, lo que eran las columnas, lo que era la espina dorsal, lo que eran las lámparas, todo eso, y dice que todo se deteriora y que todo se acaba. Entonces, ese Dios tuyo es consciente de tu existencia, es consciente de mi existencia. Él sabe lo que necesitas y Él sabe lo que tú le das a Él, al grado que lo haces y cómo lo haces. Ahora, cuando Dios llama a su pueblo a través del libro de Joel, es un llamado que no solamente lo vamos a limitar al pueblo de Israel, porque le expliqué desde el primer día que hoy en día nosotros somos el Israel de Dios. O sea, la iglesia es el Israel espiritual. Aunque el pueblo de Israel sigue existiendo como nación de Dios, nosotros somos el Israel espiritual, porque somos aquellos que creímos en el Señor cuando los judíos le rechazaron, y que somos bienaventurados porque la Biblia dice que son bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Yo no vi a Jesús, yo no estuve en el Calvario, yo no lo vi resucitado, yo no lo vi traspasar la pared, pero yo creí en Él. Y como yo creí en Él y tú creíste en Él sin haberlo visto, simplemente por la fe en la palabra, entonces yo sé que Dios es real. ¿Cuántos lo saben? Amén. Yo lo siento. ¿Cuántos son felices aquí? Amén. Yo soy feliz. ¿Sabes por qué somos felices? Porque yo conozco la verdad. Porque yo conozco a mi Creador. Porque yo conozco a mi Salvador. Porque yo conozco a mi Consolador. Porque yo sé que Él está presente conmigo todos los días de mi vida. Entonces, en esa conciencia que Dios tiene de tu existencia, Él entiende lo que entendió con Israel, que muchas veces se corrompió, que muchas veces le falló, que muchas veces se apartó de su pacto, y ahora Él le hizo un llamado: regresen a mí, regresen a mí. Y Dios, cuando llama al pueblo a que regrese a Él, está esperando una respuesta positiva de ese pueblo. Luego que ese pueblo escucha la voz del Señor, entonces Él responde a ellos, que fue lo que predicamos la semana pasada. Pero esa respuesta no viene simplemente de una forma sencilla o simple, sino que Él trae en esa respuesta, mis queridos hermanos, una consolación y una promesa. Usted sabe que estamos hoy en día en esta pandemia, donde todo el mundo habla de la pandemia. Ya a uno se le sale por aquí, porque en todos los noticieros hay pandemia, en todos los periódicos hay pandemia, en todas las agencias gubernamentales hay pandemia, en todas las iglesias se habla de pandemia. Desayunamos pandemia, almorzamos pandemia, cenamos pandemia y soñamos pandemia, porque la gente hasta sueña con la pandemia, ¿verdad que sí? Entonces esto crea en el ser humano muchas veces como una inseguridad, una duda, una desesperación, a veces, mira hermano, hasta paranoia. Porque la gente se pone como paranoica, que piensa que todo el mundo lo va a contagiar, que todo el mundo está enfermo. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que aprender a vivir, no importa cualquiera que sea la situación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo he aprendido a conformarme, no importa cuál sea mi situación. Porque él estuvo en naufragios. Pablo fue perseguido. Pablo fue apedreado. A Pablo cuántas cosas le hicieron, pero en todo momento él aprendió a conformarse. Por
tanto, hoy tú y yo tenemos que saber que esto no se va a quedar así. Que no es la primera vez en la vida o en la historia de la humanidad que hay pandemia en la tierra. Se dice que cada 100 años hay una. Si es que los gobiernos la inventan, yo no lo sé. Si es que cuando ven que hay mucha gente matan a un montón, tampoco lo sé. Puede que sí, no lo dudo. Porque el ser humano que no tiene a Dios se las inventa y hace cosas que ustedes se imaginan. Pero sea como fuere, nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de todo esto. Y que el hombre nunca se va a salir con la suya. Y que Dios tiene un límite y le va a permitir llegar al hombre hasta donde Él diga. Cuando Dios diga basta, basta. Cuando Dios diga pongo fin, pone fin. Y no importa los planes secretos que la gente esté preparando, cuando Dios quiera avergonzar al hombre, a los gobiernos, a los ricos o a los magnates, Él lo va a hacer. Simplemente el pueblo de Dios tiene que saber que hay una consolación para nosotros. Y que no podemos permitir que esto lleve a la gente a una depresión. Miren, estos días hay gente que se ha quitado la vida. Se han suicidado. Gente hasta conocedora de la palabra de Dios. Porque piensan que todas las puertas se cerraron. Yo creo que tú sepas en el día de hoy que el Dios al que yo le sirvo, el Dios al que yo alabo, el Dios al que tú glorificas aquí conmigo cada domingo, cada jueves, cada vez que nos reunimos, está presente. Está consciente. Y Él tiene para ti hoy una consolación. Y tiene promesas para ti. Después que Dios, en este capítulo de Joel, del versículo 15 al 17, le hace un llamado. En el versículo 18 y 19, Él le da una respuesta. Y del versículo 21 hasta el 26, Dios comienza a consolar a su pueblo y a darle promesas. Y lo primero que le dice es: tierra, no temas. Y cuando habla de tierra, no temas, tal vez usted dirá, pero es que la tierra no tiene oído. Bueno, a mí si le hablo posiblemente no, pero a Él sí. Porque la Biblia dice que Él le dio orden al mar. Y que la Biblia dice que fue el que puso el círculo alrededor de la tierra. Y que Él es el que gobierna las estrellas y los planetas. Y que si Él le dice a la tierra tambaleate, la tierra se tambalea como un borracho. Y si Él le dice al sol detente, en Gabaón se detiene. Y si Él le dice párate aquí o párate allá, toda la creación obedece al Dios que lo creó, al Dios grande, al Dios poderoso. No hay nada de lo que Él creó que pueda guardar la rebeldía o desobediencia. La tierra le obedece, el sol le obedece, los planetas le obedecen, las estrellas le obedecen y el hombre le desobedece. Hey, ¡oh, gloria! Eso es lo grande del caso. Hey, ¡aleluya! Toda la creación obedece la voz de su creador. Sin embargo, el hombre, aquel que le hizo a su imagen y semejanza, aquel que no lo hizo con la palabra, porque todo lo demás lo hizo con la palabra, pero al hombre lo hizo con sus propias manos. Dios toma tiempo para hacer a aquel hombre con sus propias manos y le dio aliento de vida. Y ese es el que le ha creado problemas a Dios. Ese es el que no quiere someterse a Dios. Es el que no quiere, aleluya, hacer lo que Dios le exige, lo que Dios le manda. Pero aún así, la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen. Y ahora, cuando Él le dice tierra, se refiere a la creación, pero también se refiere a la gente, a los que viven en este mundo, a cada uno de ellos. Él también se refiere a ellos. Gloria a Cristo por siempre. Entonces, mis queridos hermanos, fíjense lo que le dice: no temas. Posiblemente no todos aquí lo saben, pero los que hemos estudiado la Biblia sabemos que la frase no temas aparece alrededor de 365 veces en la Biblia. ¿Sabe cuántos días tiene el año? 365 días. Por lo tanto, si en la Biblia aparece la frase no temas 365 veces, lo que significa es que para cada amanecer
hay un no temas de parte de Dios. Que para cada día que tú y yo vamos a enfrentar hay un no temas. Por eso el salmista dijo, aunque la tierra tiemble, aunque se trasladen los montes al corazón de la mar. ¿Sabe por qué? Tenemos un refugio eterno, tenemos un amparo glorioso, porque Dios cada día te dice, no temas al huracán, no temas al temblor, no temas al fuego, no temas a la pandemia, no temas al hambre, porque yo soy Jehová, y yo me llamo Jehová, y yo me llamaré Jehová eternamente y para siempre, y mi nombre es sobre todo nombre. ¡Oh, gloria al que vive! ¡Aleluya! Magnificado sea el nombre de Jesús. No temas. ¿Cuántas veces nosotros sentimos temores? Vamos al médico y nos dan una noticia y nos llenamos de temor. Nos da un dolor de cabeza y rápidamente el diablo dice a la mente, tienes un tumor canceroso en el cerebro. Nos da un dolor de barriga, ya tú tienes un tumor o tienes un cáncer, cualquier cosa. Y nos deja un temor tremendo. Pero sabe una cosa, cuando usted conoce a Dios verdadero, no tiene temor de malas noticias. Porque las malas noticias que te pueden llegar, Dios las puede cambiar. Y como decía ahorita mi hermano dice hablando conmigo, Dios ha cambiado mi lamento en baile. Y Dios cambia tu lamento en baile. Y cuando todo el mundo dice se acabó, Dios dice ahora es que yo comienzo. Y cuando todo el mundo cree que ya tú no sirves para nada, es cuando Dios dice ahora voy a hacer de esto un instrumento de gloria. No temas en el día de hoy, hermano. Tú eres el Israel de Dios. Y después le dice alégrate y gózate. Aleluya. Fíjense bien, alégrate y gózate. Y yo he explicado esto en otros mensajes, que alegría y gozo no es lo mismo. Porque la alegría es circunstancial. Significa que la alegría puede llegar a ti de acuerdo a las circunstancias que te rodeen o al ambiente que tú estés viviendo. Pero el gozo es atemporal. ¿Qué significa atemporal? Que el gozo es permanente. Tú puedes estar en un momento de tristeza, sin embargo tienes gozo. Sí, Señor. Porque a mí se me murió mami. Aleluya. Y yo estaba triste porque mami se murió. Pero había un gozo dentro de mí que dominaba la tristeza, porque el gozo me decía, tranquilo, ahora está conmigo y ya no llora y ya no sufre. Aleluya. Eso es gozo, eso no es alegría. La alegría es circunstancial. Te puede dar alegría porque compraste un carro nuevo, te puede dar alegría porque compraste una casa nueva, te puede dar alegría porque te subieron el sueldo, te puede dar alegría porque te graduaste de la universidad. Todo eso es bueno, alegría, pero eso no es gozo. El gozo va más allá, porque la alegría va simplemente con las emociones y sentimientos humanos, pero el gozo va más allá porque viene por el Espíritu de Dios. Así es que cuando Dios le dice a su pueblo, alégrate, pero no te quedes solamente en esa alegría circunstancial, ve a lo más profundo, gózate también en mí, que el gozo sea gozo del Espíritu. Y después le dice, porque Jehová hará cosas grandes. Los otros días meditaba yo en ese versículo de la Biblia que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le buscan. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cosas que nunca usted se imaginó. Grandes, cosas grandes, donde usted ve a Dios. Esas son las promesas del Señor para su pueblo. Cuando el pueblo humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo lo invoca, cuando el pueblo viene a Él y los sacerdotes y los ministros van al altar de Dios a gritar, cuando aúllan ante su presencia, pidiéndole, Jehová, ten misericordia de tu pueblo y perdona nuestros pecados. Entonces Dios escucha desde los cielos y Él comienza a bendecir no solamente al hombre. Porque vaya al versículo 22 cuando dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. No sé cuántos han visto la noticia en estos días. El desierto del Negev, allá en Israel,
se ha desbordado en agua. Un desierto donde no llovía, ha salido un río en medio del desierto. Esa es la noticia esta semana. En diferentes programas la han dado. Usted va a YouTube y hay un montón de noticias hablando de que se está cumpliendo Isaías capítulo 43 del versículo 19 al 21, donde Dios habla de que el desierto reverdecería, de que nacería un río del desierto. Pues hermano, estamos en tiempo de promesa. Estamos en tiempo de que nos dice la naturaleza, se acerca el que dijo que vendría. Estamos en tiempo, hermanos, de saber que esto no se queda así, que las cosas van a cambiar. Y para los que conocemos a Cristo, van a cambiar positivamente. Ya sea que nos llame a su presencia, o ya sea que suene la trompeta y que nos levantemos en el rapto para glorificar al Señor. Aleluya. Mira bien, lo marqué por aquí. Isaías, capítulo 43. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oye, hermano, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando Dios te bendice, es para que tú alabes su nombre, para que tú publiques su alabanza. ¿Cuántas veces somos tan mal agradecidos que Dios hace en nosotros maravillas, que Dios hace milagros en nosotros, que Dios nos sana, pero no queremos decírselo a nadie? Nos da esta vergüenza pararnos al frente y tomar un micrófono y decir: Dios me sanó de cáncer, o Dios hizo un milagro en mi familia, o Dios transformó a mi hijo. No, cuando Dios abre en medio de la soledad y del desierto ríos que refresquen tu alma, es para que tú le alabes y glorifiques su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Volviendo a lo que dije ahorita, ¿ustedes se acuerdan de aquel terremoto bien grande que hubo? Creo que fue en el 1973, cuando murió este de aquí, Clemente, Roberto Clemente, que iba para Nicaragua a llevar ayuda en un avión, ¿se acuerdan? Yo escuché un testimonio de una sierva de Dios que era misionera puertorriqueña y estaba en Nicaragua. Y ella se encontraba en un templo que quedaba en la segunda planta de un bar. O sea, el bar quedaba abajo y el templo arriba. Y ella le hablaba del Señor muchas veces a los del barrio, y ellos se burlaban de ella. Y el Señor le dijo que le avisara que venía un terremoto grande para Managua, Nicaragua. Y empezaron a burlarse de ella, porque hoy en día esto pasa. Usted no se da cuenta a veces cuando usted aquí en la televisión. Bueno, ahora mismo usted veía a este hermano César, el que se estaba postulando para gobernador en Puerto Rico. Y usted veía que periodistas trataban de ridiculizarlo, trataban de humillarlo y de avergonzarlo, porque él se mantenía en su posición defendiendo la palabra de Dios y lo que él entiende que es la moral. Santo Jesús. Pero muchos de los periodistas de nuestro país, tristemente, que ya han perdido la conciencia de lo que es la realidad de Dios, trataban de burlarse de él. Así pasa. Siempre que alguien trata de decir lo que Dios ha dicho, la gente se burla, no cree, hasta que llegue el momento. Amén. Y cuenta aquella misionera en su testimonio que frente a donde estaba el templo había un cercado de muchas, pero muchas vacas. Y el día que fue a hacer ese terremoto, está ella a la parte de arriba dando el culto en su templo, y abajo está el bar lleno de gente bebiendo. Ella le había avisado: Dios dice que viene un terremoto grande para Managua, y se burlaban de ella. Repentinamente, contaba este hermano en el testimonio, que todo el mundo se sorprendió cuando vieron todas las vacas que estaban en aquel cercado, doblaron las patas de adelante y bajaron su cabeza y enterraron los cuernos en la tierra. Y la gente dijo: ¿qué le pasa a las vacas? Todas doblaron rodillas y todas enterraron sus cuernos en la cabeza sin saber lo que era. Esos animales ya percibían
un ruido que venía a la distancia anunciando la ira de Dios viene de camino. Y muchas veces el hombre no se percata de cuando Dios está hablando y aún la naturaleza sí oye la voz de Dios. Y de repente la tierra comenzó a temblar en Managua, Nicaragua. Todas las vacas estaban en el piso en posición de defensa y de protección. ¿Y sabe qué pasó? Aquel edificio bajó. Toda la barra que estaba llena de gente quedó aplastada totalmente y todos murieron. Y el templo, que era segundo nivel, bajó y quedó en primer nivel. Y no murió ni uno de los cristianos. ¿Usted se acuerda aquí? Cuando vino aquel deslave que hubo en Ponce, ¿se acuerdan? Eso fue en los años 85, 86. Mameyes, 240 personas fueron sepultadas vivas, pero allá arriba había una iglesita con gente orando y ni uno pereció. Dios nos protegió. Hermanos, el Dios tuyo es un Dios de promesas. El Dios mío es un Dios de promesas. Y es un Dios que te dice, si tú te humillas y oras, yo te escucharé desde los cielos y tendré de ti misericordia. Por lo tanto, en el día de hoy, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces le hayas fallado al Señor, si de todo corazón el día de hoy tú vienes a Él humillado y te propones a ti serle fiel de hoy en adelante, las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Sí, hermanos. Escuché un mensaje en Bonal. ¿Saben que la semana pasada les testifiqué de Haití, de Bonal, del desierto donde yo fui? Y allí yo conocí, después que ya el templo estaba construido, en uno de mis viajes, a un pastor haitiano que predicó un mensaje tremendo. Y el tema del mensaje era: vosotros comeréis lo mejor que produce este país. Y estábamos en un desierto donde, como les contaba la semana pasada, no había nada de comer, no se comía. O sea, no se cosechaba comida. Y aquel hombre predicó ese mensaje de fe a un pueblo muerto de hambre. Y usted sabe cómo aquellos haitianos creían, adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Aleluya. Y a los pocos días surgió aquel milagro tan grande que Dios le dio a aquel desierto y comenzó la tierra a producir. Porque aquel pueblo que antes servía a la brujería cambió de brujo. Ya no sirvieron más a los brujos. Ahora cambiaron de Dios y adoraron a Jehová, el Dios de los ejércitos. La palabra de Dios está llena de promesas para todos nosotros. Hay consolación. No temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Iglesia de Dios que está presente en el día de hoy. Mira, el desierto reverdecerá y comenzó a reverdecer. Veía los otros días yo un reportaje sobre Israel. Cómo es que Israel está usando agua salada, agua del mar, para regar las plantas. Mire, y enseñaban los tremendos tomates, las tremendas hortalizas, que no se pueden comparar con ningún otro sitio, y lo que le echan es agua de mar. Y aquí yo agarro el agua de mar y se la echo una mata y se me seca. ¿Verdad que sí? Se me seca, porque la sal lo mata, pero aquella sal está bendecida. Porque es promesa de Dios. Y porque Dios le prometió a su pueblo es que el desierto va a reverdecer. ¿Sabe para qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y para que los árabes, y para que los rusos, y para que los chinos, y para que los americanos, y para que todas las potencias del mundo vean que Dios tiene planes con su pueblo, y que su pueblo no hay que lo destruya, y que su pueblo sobrevivirá, y que su pueblo estará de pie. Y de la misma forma que Dios le ha prometido a Israel, le ha prometido a la iglesia. Dios bendecirá a su pueblo en medio de esta prueba, en medio de este siglo, en medio de esta pandemia. Hermanos, hay promesa de Dios para la iglesia. Cristiano, no temas, cada día levántate sabiendo que Dios está presente en tu vida y que Él te dice en el día de hoy: no temas, pueblo mío, no temas, iglesia mía. Gloria a Dios, yo le voy a dar pan. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia y la tardía, lo que hablamos la semana pasada, las lluvias que caían en el año para que la tierra pudiera producir
Y le dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Oyó eso? Cuando yo estudiaba esta porción bíblica, no ahora, sino antes de Irma, el huracán Irma, que yo estaba recluido con un rechazo del trasplante de hígado, estaba recluido en el auxilio mutuo, y venía el huracán Irma, y yo oré a Dios, porque imagínense, uno en un hospital y malos tiempos, y oré a Dios y dije: Señor, ¿qué es lo que va a pasar con Puerto Rico? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Simplemente lo único que yo escuché fue que me dijo: Joel capítulo 1, nada más. Y yo abrí mi Biblia y exactamente llega Joel capítulo 1 y empecé a leer el versículo 4, que dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el de revoltón había quedado. 4 diferentes plagas, 4 diferentes juicios, y uno era peor que el otro, porque la oruga es un gusano que come muy poco, pero el saltón es como un saltamonte que come más todavía que la oruga, y el revoltón, mis queridos hermanos, dice que es otro saltamonte, un tipo de saltamonte que vuela a toda velocidad. Yo me acordé de María, del viento que tenía María, de la fuerza que tenía. Y luego la langosta, que es esa última, que no le deja ni una hoja a los árboles, que no le deja nada, que lo acaba todo. 4 plagas, 4 juicios. Pero ahora en el capítulo 2 vuelve otra vez Joel y menciona nuevamente, no ahora en anuncio de juicio, sino en anuncio de restitución. Porque en el Joel capítulo 1, versículo 4, le habla de que esos eran los juicios que venían por causa de la desobediencia y del pecado. Pero ahora en el capítulo 2 y en este versículo que yo le di lectura, en el versículo 25, dice ahora, promesa, yo os restituiré. O sea, yo le voy a devolver aquello que la oruga se comió. Y le voy a devolver lo que el revoltón se comió, y lo que el saltón se comió, y lo que acabó la langosta. Y cuando habla de la langosta es que no dejó nada, no quedó nada. Oiga, qué grande es Dios. Mire, yo estoy tan contento. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque yo he visto a Dios en esta pandemia. En medio de esta pandemia tuvimos desde marzo hasta junio las iglesias cerradas. No había ofrendas, no habían diezmos, pero las deudas seguían, pero los compromisos misioneros seguían, porque todo eso, las entradas se tuvieron, pero las salidas nunca. Y yo tengo que testificar a ustedes hoy aquí que Dios hizo milagros, que yo no le fallé un mes, ni un mes, a los profesores de Haití. Yo no le fallé un mes a los pastores que les dio ayuda. Yo no le fallé un mes a los niños que comen de nuestra mano. Durante todo el tiempo, a veces llegaba el día de enviar el dinero y de un lado o de otro aparecía el donativo. Y yo decía: ese es el Dios que restituye lo que la langosta se come. Sí, hermanos. Emprendimos una meta. Recuerda que pedimos unos donativos para ayudar a nuestros hermanos allá en Venezuela, para ayudar a nuestros niños en Haití, para que este mes, ahora en diciembre, podamos enviarle a esos obreros, a cada uno, para que puedan pasar unos días agradables con su familia. Y se ha llamado, estoy sorprendido, hermanos, cómo Dios ha comenzado a abrirnos puertas. Esta semana, el martes, si Dios permite, vamos a cumplir con el compromiso de Venezuela. Y vamos a cumplir con el compromiso de Haití. ¿Y sabe qué? Dios nos dio lo que pedimos y nos sobró para el próximo año. Y no le estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Oye, estamos hablando de miles, porque para Haití hemos recogido más de $3,500 y para Venezuela hemos recogido más de $2,000. Oye, hermano, y Dios lo ha ido haciendo milagrosamente. Gente que yo ni conozco.
que yo ni conozco. Y cuando miro esto digo, Jehová, en medio de la pandemia, tú sigues siendo Dios. Aunque la langosta coma, Dios tiene hojas nuevas, Dios tiene hojas verdes, Dios tiene hojas frescas para que los árboles sigan produciendo y para que su pueblo pueda seguir siendo alimentado por las promesas del Señor. Amén. Sí, hermanos. El hermano Vigilio comenzó los otros días aquí una actividad a solicitar, ¿se acuerdan? Para cambiar el zinc del techo, porque se nos está mojando el templo por varias partes y encima de caro. Son 50 planchas que necesitamos. Ya, hermanos, ya tenemos más de 30. En cuestión de 2 semanas ya tenemos más de 30 en promesas. Yo sé que ya ahorita vamos a llegar a las 50. Porque el Dios que yo le sirvo, Él me dijo, yo no te voy a dejar. Y yo recuerdo que en el 2012, yo pasé un momento bien difícil de prueba en mi vida, bien difícil. Y un día estaba yo desesperado. Y a las 8 de la mañana sonó el teléfono en mi casa. Una hermana que hasta hoy yo no conozco, yo no la conozco. La hermana me llama por teléfono y Candy me dice, mira, hay una hermana llamándote. Y yo le dije, yo no quiero hablar con nadie. Ese día estaba yo tan amargado, tan angustiado, había llorado la noche entera. No quiero hablar con nadie. La hermana insiste y le dice, dígale que quiero hablar con él. Y la hermana me dice, pastor, usted no me conoce, pero hoy a las 4 de la mañana la voz del Señor me llamó y me dijo, levántate y gime por mi siervo Eliasín, porque su alma está en angustia. Cuando aquella hermana comenzó a hablar, me dijo, Señor, pero yo no tengo su teléfono, yo no sé dónde lo consigo. Inmediatamente dice ella que el Señor la llevó a su Biblia y ella no recordaba que muchos años atrás yo había ido a predicar a una iglesia donde ella estaba presente y me había pedido mi número telefónico y lo tenía guardado en la última página de la Biblia, pero ni se acordaba que existía, y Dios la llevó a la Biblia al número telefónico. Me llaman esa mañana y cuando estoy escuchándola me dijo, yo no sé por la prueba que usted esté pasando, no sé qué es lo que a usted le sucede, pero el Señor me dijo que su alma está en angustia, pero ahora escuche palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios vino sobre aquella mujer y por el teléfono comenzó Dios a hablarme. Y me dijo, mi siervo, yo fui quien te llamé. No te llamó el hombre. Y no importa cuántos quieran destruirte, yo estoy contigo. Y me dijo, y tú tienes mucho temor, porque tú piensas que ahora no podrás ayudar más a la gente que ayudas en Haití. Pero me dijo estas palabras, de hoy en adelante es que tú vas a ver cómo yo voy a abrir las puertas y te voy a suplir en abundancia que te va a sobrar. Y avergonzaré a todos aquellos que dijeron que tu ministerio había terminado. Aleluya. En aquel día yo sentí consolación y aquí estoy. Puedo decirle que hemos logrado cosas que usted no se imagina. Después de ese año, nosotros fuimos a Haití. Hermano, construimos los bancos a la mayoría de nuestros templos en Haití. Íbamos con delegaciones de aquí. Gente nos donaba el dinero, íbamos. Ahí está Virgilio, ahí está Edgardo, Luisito, Eguelo. Un grupo, formamos un equipo y nosotros íbamos con nuestras propias manos. Y este mismo estilo de banco, parecidos a esto, así, los hicimos allá en Haití, en las congregaciones. Terminamos templos. Construimos templos, hicimos cuantas cosas, hermano, hicimos casas pastorales y todavía seguimos trabajando para la gloria del Señor. Levantamos allá, después de toda esa prueba, enfermo yo ya, en el 2014, enfermo ya postrado prácticamente, porque yo estaba que no podía casi caminar. Me monté en un avión. Me llené de valentía y me fui a Venezuela, allá a la Junta del Limoncito. Y allá en Limoncito comencé a construir un templo, hermano, que es casi el grande de este. Y lo dejé a nivel de vía. Allí está, esperando que yo vuelva. Y yo voy a volver. ¿Lo vieron? Yo voy a volver. Y yo lo voy a terminar en el nombre del Señor. Porque el Dios que yo le sirvo me ha hecho promesas. Y sus promesas son fieles y verdaderas.
Y Dios nos ha suplido. Y Dios nos ha dado en abundancia. Porque ese Jehová, Jireh, el proveedor. Por lo tanto, culmina este mensaje en esta mañana diciéndole esas promesas que Dios le hace al pueblo de Israel y a su pueblo de hoy a través de Joel, que muchas ya tienen cumplimiento y otras están por cumplirse. Espérela con los brazos abiertos. No se aflige, no se atribule, no tenga temor por la pandemia. Sepa que Jehová sigue siendo Dios y que Él tiene el poder para matar la langosta. Él tiene el poder para matar el saltón. Él tiene el poder para matar el revoltón. Y Él tiene el poder para acabar con la oruga. Así es que tu Dios es mi Dios, es un Dios que vive eternamente y para siempre. Confía en las promesas del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.